La verdadera felicidad no es una obra humana. Vamos a hablar entonces de lo que nosotros buscamos en esta vida, que es ser felices, es tener un estado placentero y de gozo. Pero vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos visto hasta acá, hasta este momento. Vamos a mirar que en el capítulo 1 y en el capítulo 2, Salomón nos habló acerca de su gran proyecto de vida, ¿no? Un proyecto que no tenía en cuenta a Dios. Y en estos dos capítulos, Salomón buscó la felicidad en todas las cosas que el mundo de aquel entonces le podía ofrecer. Vino, poder, dinero, mujeres, sabiduría, ¿qué más? Poder político, bienes terrenales, en todas esas cosas que el hombre hoy día también busca. Pero llegarán al fin del camino y se encontrarán, al igual que Salomón, decepcionados. Por eso cuando usted lee el libro de Eclesiastés, usted encuentra un tinte de melancolía, porque el escritor está decepcionado, no le encuentra sentido a la vida. Vanidad de vanidades, decía Salomón, todo es vanidad. Así que cuando una persona busca la felicidad y saca a Dios de la ecuación, pues va a errar, no va a encontrar la felicidad. Eso trata entonces capítulo 1 y capítulo 2. En el capítulo 3, Salomón nos habló acerca de la vida y nos dice que la vida tiene cosas buenas y tiene cosas no tan buenas. En el capítulo 3 se presenta 14 pares de cosas que se ponen por contraste, una frente a otra. Cosas negativas y cosas positivas. Y esas cosas, cuando las restamos, pues obviamente da cero. Entonces, ¿cuál es la lección que Salomón nos entregó en el capítulo 3? Es que hay que sacarle el mejor provecho a cada situación de la vida, a cada situación como se presenta o como se va presentando la vida, como Dios nos la va dando. Así que esto es una gran ventaja y esto es una gran conclusión que sacamos nosotros del capítulo 3 en la sabiduría de Salomón. Bueno, hoy vamos a estudiar entonces acerca de este tema, el capítulo 4, que la verdadera felicidad no es una obra humana. El hombre no puede ser el arquitecto de su propio contentamiento. ¿Por qué? ¿Por qué afirmó esto? Porque son demasiadas las circunstancias que van a destruir esta felicidad. Y es aquí entonces donde Salomón introduce este tema en el capítulo 4, en el versículo 1, donde nos dice que consideremos a los oprimidos. Dice en el versículo 1, capítulo 4, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores. Y para ellos, o sea, pues para los oprimidos, para ellos no había consolador. Salomón nos dice, mire, consideremos a los oprimidos que hay en el mundo. Ellos derraman lágrimas de tristezas. Y no hay quien los pueda consolar. No hay una solución para ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque el poder está del lado del opresor. Los oprimidos no pueden lograr o alcanzar que se les trate con justicia, porque están viviendo en un mundo de injusticia. Es más, Salomón dice que las violencias, la opresión que hay en el mundo y aquellos que son víctimas de los opresores, es mejor un muerto que ellos, dice Salomón en el versículo 2, y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Entonces Salomón sugirió, y es algo como bastante como fuera de lugar, pero así lo dice en su sabiduría, sugirió que los muertos están en mejor condición que aquellos que están privados de su libertad y que están viviendo una opresión, violencia. Y esto es lo que dice entonces también en el versículo 3. Y tuve por más feliz que unos y otros, al que no ha sido aún, y que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Sí, mi hermano, déjeme decirle una cosa.
la opresión, la violencia y todas estas cosas que vemos nosotros a diarios por la televisión nos van a robar la felicidad. Entonces, hermanos, si los oprimidos y los que sufren en este mundo van a estar contentos, entonces ese contentamiento debería consistir en un estado de la mente, en una condición del corazón, pues no hay nada que puedan hacer para mejorar las circunstancias en las que se encuentran. Y sí, hermanos, la violencia que hay en el mundo y tanta tristeza hace que nuestro corazón se arrugue, y eso nos privará entonces de la felicidad. Yo recuerdo que hace por ahí como un mes más o menos, estaba yo viendo la televisión y encontré un reportaje de un colombiano, un joven, que se fue a vivir a Ucrania hace ya un tiempo atrás, porque él creía que aquí en Colombia no había oportunidad de trabajo para los jóvenes, el futuro lo veía oscuro, negro, entonces se fue para Europa, para el otro continente, a encontrar una mejor condición de vida, y pensaba él ser feliz allí. Pero algo que no consideró es que la guerra que se levantó con el presidente de Rusia y con el de Ucrania hizo que este colombiano le tuviera que salir del país con una mano adelante y con una atrás. Todo lo que había conseguido, su apartamento, su casa, su dinero, sus pertenencias, allí las dejó. Hermanos, Salomón nos dice que la violencia va a hacer que destruya nuestra felicidad. Y si no es así, hermanos, veamos el caso de Lot. Sabemos que Lot se separó de Abraham allí en Génesis. Viendo Lot toda la llanura del Jordán, que era de pastos, de riego, había agua, era una ciudad muy próspera, y se fue Lot con sus tiendas y con toda su familia. Pero algo que no consideró Lot es que allí vivían unos hombres perversos. Los habitantes de las ciudades de aquel entonces eran malos, hasta el cielo decía que la maldad llegaba. Y dice el versículo 7 y 8, Pedro, que Lot dice abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Cómo vivía él? Abrumado, viendo la conducta de los impíos. Versículo 8 dice, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lot, aun cuando procuró buscar la felicidad y la comodidad, no la encontró, porque los impíos, los malvados, la conducta de ellos, viendo las violencias, la vida depravada de estas personas, hacían que él perdiera la felicidad. Por eso dice ahí, hermanos, y resalté en el 7 y en el 8, dice, abrumado y afligía cada día su alma. Cuando usted prende la televisión, hermano, tristemente, se presenta un panorama del mundo muy triste. Yo siempre he creído que las noticias es un reporte de las tinieblas, ¿no? Porque no pasan sino muertes, robos, violencia, secuestros, desfalcos, bueno, cualquier cantidad de cosas que le arrugan a uno el corazón y que uno se lleva las manos a la cabeza y dice, este mundo está patas arriba y no podemos vivir con tranquilidad y felicidad. Lot perdió la felicidad porque la opresión, la violencia, hizo causa de que él no la tuviera. Salomón entonces también nos dice, aparte de este punto, hermano querido, hermana querida, y es que en el versículo 5, ¿sí? Dice Salomón, en el versículo 4, que ni el arduo trabajo podrán producir la verdadera felicidad. Salomón nos dice que nos imaginemos a una persona que ha trabajado arduamente toda su vida. Tiene energía, tiene entusiasmo, se esfuerza por alcanzar altos ideales y los consigue, los logra, los alcanza. Pero le garantiza a él, ¿esto la felicidad? No es así, porque tal hombre será blanco de la envidia de los vecinos y ello le privará del gozo. Así lo dice Salomón en el versículo 4, dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta, póngale cuidado, la envidia del hombre contra su prójimo. Para Salomón esto es vanidad y aflicción de espíritu. Sí, hermano, mire, cuando el hombre, o mejor dicho, cuando usted alcanza el éxito
Déjeme decirle que detrás del éxito viene la envidia. Están los envidiosos. Y ello da cuenta del resultado entonces de que usted perderá a sus amigos, a sus conocidos, inclusive hasta su familia. Su familia será presa de la envidia y le perseguirán y le harán la vida a cuadritos. ¿Vale la pena entonces tener éxito? ¿Vale la pena, hermanos, perder a nuestros amigos y conocidos por el éxito? Salomón dijo algo muy cierto, y vuelvo y repito las palabras de Salomón en el versículo 4. Todo trabajo excelente, toda obra despierta la envidia del hombre. O si no, hermanos, sin ir muy lejos, considere usted los famosos, los cantantes, los artistas, los que actúan en las películas, son famosísimos, pero detrás de ellos están una cantidad de paparazzis, están tomándoles fotos en los restaurantes, no los dejan tener vida porque están pendientes de cualquier error que cometan para salir en los tabloides, reportes negativos sobre su vida. Y eso les hace no ser feliz. Y es que es más, hermanos, hay un ejemplo en el Antiguo Testamento de un hombre, un patriarca, Isaac. Isaac fue el hijo de un padre exitoso y el padre de un hijo exitoso. Isaac se encuentra entre los dos grandes del Antiguo Testamento allí en Génesis. Es más, gran parte de los capítulos de Génesis se enfoca en Abraham y otra gran parte en Jacob, pero de Isaac un solo capítulo. Isaac es un hombre sencillo, ordinario, así como usted y yo, de a pie, pero encontró el éxito. El hombre prosperó por el trabajo, le fue muy bien. Dice ahí, hermanos, en Génesis 26 del 12 al 20, acerca de Isaac, dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Versículo 13 dice, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Pero ¿qué pasó? Versículo 14, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos que le tuvieron envidia. Bueno, la riqueza de un hombre en la antigüedad se medía no qué tanta plata tenía en el banco, sino cuántos animales tenía. Así que Isaac fue un hombre muy rico y prosperó. Pero detrás del éxito que viene, hermanos, la envidia. Los filisteos le tuvieron envidia e hicieron la vida a cuadritos. Le quitaron la felicidad. Versículo 15. Y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Y cuando llegó Isaac a Gerar, pues ¿qué pasó? Los envidiosos también le hicieron la vida imposible. Versículo 19, pero cuando los siervos de Isaac en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él. Sí, hermano, sí, hermana. Salomón nos está diciendo que ni el arduo trabajo, ni la excelencia de obras, ni el éxito que usted pueda llegar a tener le va a dar la felicidad. ¿Por qué? Porque hay muchas circunstancias y en este caso los envidiosos se van a encargar de hacerle a usted la vida imposible. ¿No le ha pasado a usted con un vecino que usted compró un carro o mejoró su casa y el vecino de su envidia le hizo algún daño? Mire, yo me acuerdo cuando predicaba en La Dorada, Caldas, un hermano Nelson Giraldo, que era pensionado de Ecopetrol, tenía muy buena posición económica. Un día me dijo, hermano, me voy a comprar un carro, acompáñeme. Y yo lo acompañé. Y el hombre sacó el carro nuevo del concesionario y lo parqueó a los días ahí en su casa. Y cuando salió en una tarde, encontró el carro rayado de lado a lado. Alguien con una llave, con una moneda, le rayó todo el carro nuevo. ¿Quién fue ese? Pues un envidioso
Y hasta ahí le llegó la felicidad al hermano con su carro, porque fue víctima de los envidiosos. Los envidiosos estarán ahí cuando una persona consiga el éxito o cuando usted prospere, ahí estarán ellos y le harán la vida imposible, le robarán la felicidad. Bueno, Salomón también entonces nos habla del otro lado de la cabulla, de la otra esquina de la cabulla, el otro extremo, versículo 5. Ni la ociosidad tampoco entonces nos dará la felicidad. Dice el versículo 5, el necio cruza sus manos y come su misma carne. Así que la ociosidad también le va a llevar a una persona a la ruina y no va a ser feliz. No es de extrañar entonces que la vida de un ocioso sea vana y va a estar llena de frustraciones. ¿Cuál es la conclusión entonces de Salomón? Bueno, Salomón entonces dice que ni trabajando arduamente podremos conseguir la felicidad, ni tampoco quedándonos manicruzados, pues vamos a encontrar la felicidad. Así que aquí llegamos a una de las conclusiones del capítulo 4 y ojalá usted lo subraye, lo resalte, le ponga un asterisco, porque aquí de las conclusiones que hemos llegado, Salomón nos va a decir otra. Versículo 6. Más vale, o como dicen otras Biblias, es mejor un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. ¿Es este el énfasis del necio, la conclusión a la que llegó entonces también Salomón? Hermanos, mire, de cualquier modo, la lección para nosotros es la misma. ¿Cuál es la lección para nosotros, hermanos queridos? Y es la felicidad no se obtiene ni trabajando por ella, ni esperando ociosos su llegada. Y vuelvo y se lo repito para que lo tengamos presente. La felicidad no se obtiene ni trabajando por ella, ni esperando ociosos su llegada. Ni el exceso de trabajo, ni la indolencia o la pereza son deseables, son extremos. Y Salomón nos está diciendo aquí también, podemos sacar una lección, debemos evitar los extremos que nos lleven a poner el énfasis donde no lo debemos colocar. Debemos vivir gozosos para Dios día a día. Jesús decía, basta a cada día su propio mal, sin afanarnos por el éxito, ni tampoco quedarnos cruzados indolentes. En ningún caso, hermanos, debemos preocuparnos, ni porque tengamos las dos manos llenas, ni porque tengamos una sola o ninguna llena. Así que la felicidad, hermanos, es una condición de la mente, es una condición del corazón. Salomón pasa a decirnos entonces que tampoco la codicia podrá darnos la felicidad. Mejor dicho, la codicia destruirá nuestro contentamiento. Imagínese a otro hombre entonces, pongámoslo aquí de ejemplo, X o Y, el que usted quiera imaginarse, ¿no? Uno que nunca está satisfecho con lo que tiene. Tiene todo lo que quiere. Está absorbido en la adquisición de más y más posesiones materiales, amplía su casa, amplía el terreno, consigue todos los días más y más y más y más, pero tiene una vida solitaria y se aísla de la sociedad. Entonces él dice, bueno, me voy a aislar de todos los agentes que puedan quitarme la felicidad. Voy a vivir solo, voy a vivir para mí mismo, me voy a aislar y me voy a conseguir y voy a disfrutar. No tiene hermano, no tiene amigos, no tiene familiares, etcétera, etcétera, pero trabaja todo el tiempo, de sol a sol. Y él no se pregunta, bueno, ¿para quién trabajo? Tampoco se detiene lo suficiente como para disfrutarlo él mismo, ¿no? No tiene familia con quien disfrutarlo, no desea tampoco compartirlo. Es lo que dice el versículo 7 y 8, dice, yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas. Ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. La conclusión que podemos sacar de estos dos versículos es que una vida egoísta
es una vida insensata y por ende no nos va a dar la felicidad. Jesús dijo allá en Génesis, cuando creó a Adán y Eva, no es bueno que el hombre esté solo, Génesis 2:18, ¿no? Dios fue el primero en que dijo eso, no es bueno que el hombre esté solo. Dios nos hizo por naturaleza seres sociables. Por naturaleza nos tenemos que relacionar con los demás. Por eso es una bendición la familia y la iglesia, porque ahí tenemos comunión con todos nosotros. No podemos vivir aislados. No podemos vivir herméticamente. No podemos vivir aislados del tiempo y del espacio y de todo lo que es la sociedad. Es imposible ser feliz teniendo una vida egoísta. Entonces, la vida egoísta es una vida insensata. ¿Por qué? Porque a continuación, capítulo 9, 10, 11 y 12, Salomón va a dar 4 razones por qué es esta clase de vida, una vida codiciosa, es insensata y no trae la felicidad. Versículo 9, entonces dice la primer razón de las 4. Mejor son 2 que 1 porque tienen mejor paga de su trabajo. Claro, es mejor trabajar en compañía que solo, porque podremos alcanzar grandes beneficios. Aquí entonces vemos el poder de los números. Mejor son 2 que 1, dice Salomón. Versículo 10, porque si cayeren, la otra razón, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que va a tener un problema, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y sí, cuando una persona vive sola, bueno, puede vivir bien un buen tiempo, en comodidad, ¿no? Pero cuando se enferma o cuando tiene un percance, ¿quién le ayudará? ¿Un vecino? ¿Un amigo? Pero si no los tiene, entonces hay del solo, porque cuando llegue un problema, hasta ahí le va a llegar la felicidad, porque no va a haber segundo que lo levante. Cuando cayere, no va a haber quien le pueda dar una mano. Y es más, en los días fríos que hacen allá en el oriente, es mejor 2 que 1, dice ahí versículo 11. También si 2 duermen juntos se calentarán mutuamente más. ¿Cómo se calentará una persona que viva sola? Los 2 se cubren con la misma cobija en una noche fría, claro, y ellos podrían calentarse mutuamente. Y la siguiente razón es el versículo 12, la cuarta. Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Bueno, una persona sola está más expuesta a ser atacada y derrotada, porque como dice Salomón, 2 resistirán juntos. Un solo cordón se rompe fácilmente, dice Salomón, pero cordón de 3 dobleces no se rompe tan fácil. Bueno, hermanos, yo recuerdo que esta filosofía la impartieron cuando yo presté servicio militar por allá en el año 94. Yo recuerdo que el coronel nos decía, muchachos, no anden solos, y aún así sean entre el mismo batallón, no anden solos, consígase en un lanza. Es mejor voltear con un amigo que solo. Es mejor hacer ejercicio o un trabajo en particular 2 que 1 solo. Y eso es una verdad. Pero hermanos, entonces hasta aquí, la codicia o tener una vida egoísta, aislada, eso le va a destruir el contentamiento, porque cuando van a llegar las penurias, usted se va a encontrar solo y no va a encontrar nadie que le pueda extender la mano. Bueno, seguidamente entonces Salomón nos ilustra otro ejemplo, otra circunstancia, otro evento de la vida que buscan muchos, y es un puesto de autoridad. Muchos piensan que la felicidad es tener un reconocimiento ante el mundo, tener buen nombre, ser famoso, ser reconocido. Pero esto no va a traer la felicidad, y ya va a dar las razones Salomón, porque como vuelvo y les digo, hermanos, hay quienes procuran estos puestos porque creerán que esto les va a dar el contentamiento. Bueno, pero ¿qué dice Salomón? Versículo 13, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos.
Dice también en el versículo 14, porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Pero ¿qué le pasó a este joven pobre que salió de la cárcel? Bueno, dice el 15, vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, que estará en lugar de aquel. ¿Quién es aquel? El rey sabio, perdón, el rey viejo y necio, dice, que es el que lo reemplazó fue el muchacho joven, ¿no? Versículo 16 dice, no tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía, al muchacho no, al sabio, al muchacho, al joven. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él, y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Bueno, eventualmente, hermanos, podría este muchacho salir de la prisión, llegó a ser rey y mucha gente le ayudó a subir al trono, popular, famoso, de renombre, pero dice Salomón, cuando una generación se levantó detrás de él, él podría perder su popularidad. Otro muchacho podría tomar su trono en su lugar y ya la gente no estaría contenta con él. Los mismos que se encargaron de subirlo, esos mismos se van a encargar de bajarlo. Así que el poder y la popularidad no le dan significado a la vida tampoco, porque la gente misma que le está dando la palmadita atrás en la espalda se va a encargar luego de apuñalarlo también por detrás. También esto es aflicción de espíritu y perseguir, como dice ahí, los torbellinos, perseguir el viento. Sin ir muy lejos, recordemos el caso de Jesús. Ustedes allá, hermanos, en Mateo 21 se registra la entrada triunfal de Jesús, pero los mismos que lo recibieron con bombos y platillos, esos mismos, la misma semana lo estaban crucificando. La popularidad, hermanos, del mundo es voluble, cambia de la noche a la mañana, de un momento a otro, en un santiamén, cambian la opinión. Recuerden cuando Pablo llegó a Listra, ya con Bernabé predicando el evangelio en esa región, Hechos 14, dice que cuando Pablo curó al cojo que estaba ahí, lo sanó, los de Listra los idolatraron. Dice que empezaron a decir que Pablo era Júpiter, Bernabé creo que era Hermes, sí, y les iban a hacer sacrificios. Dice luego que llegaron de Antioquía los judíos, dañaron los ánimos de la gente y en el versículo 19 los estaban ya apedreando. Esa es la gente, esa es la popularidad que mucha gente busca del mundo, pero esos mismos que lo alaban, esos mismos después le van a usted a quitar la felicidad. En Hechos 28, cuando el apóstol Pablo, después del naufragio por el mar Adriático, y en esa época que viajó Pablo, que fue como en octubre, noviembre, es bien difícil. Bueno, la nave se partió, se echó a perder, naufragaron y llegaron a Malta. Y en Malta dice ahí que pues Pablo recogió unas leñas y haciendo fuego se le prendió una víbora. Y los naturales de la isla decían que era un impío, que era un malvado, que era un depravado, porque la justicia divina lo estaba castigando. Al ver que la serpiente, después de haberlo mordido, la mordida no sufrió efecto, cambiaron de opinión. Ya luego decían, en el versículo 6, perdón hermanos, que era un dios. Así que esos puestos de autoridad, buscando la fama, buscando la popularidad del mundo, bueno, al principio pueden que estén bien, pero después los mismos, vuelvo y repito, que se van a encargar de subirlo, se van a encargar de bajarlo. Así que, hermanos queridos, hasta acá, ¿qué podemos nosotros decir en resumen? Hermanos, la opresión va a destruir nuestros esfuerzos por acabar, ¿sí?, nuestro contentamiento. Ni el arduo trabajo ni la ociosidad van a producir una verdadera felicidad. Tampoco la codicia o viviendo una vida egoísta nos van a dar el contentamiento. Y Salomón también entonces nos dirá que aquellos que ostentan puestos de autoridad tampoco tienen garantizado el contentamiento. En conclusión, hermanos, gracias a Dios podemos conocer a Jesús.
Y en este escrito de Salomón se enfatiza entonces la necesidad que tenemos de un Salvador. Cuando usted lee Eclesiastés 4, encontramos al hombre entonces en una gran necesidad. Y una necesidad que no ha podido suplir en el mundo, pero Dios sí la da, y es en el Salvador. No podemos, hermanos, no podemos ser felices por nuestros propios esfuerzos. Jesús lo enseñó en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta vida de gozo, de placer, solamente la da el Señor. Por eso Él vino a darla. He venido, dice el versículo, he venido para que tengan vida. La razón del hombre es Dios. El motivo por el cual estamos aquí en esta tierra es para encontrarnos con nuestro Salvador, y Él nos va a dar algo que nosotros no tenemos, y es el contentamiento, y es nuestra felicidad, y es nuestra vida, y para que la tengamos en abundancia. Jesús, hermanos, responde a la necesidad del hombre. En Cristo, la vanidad de vanidades, como decía Salomón, que era la vida como la veía, pues va a desaparecer. Hermanos, Jesús nunca dijo que la vida era vanidad de vanidades. Es más, él, al contrario, vino a entregarnos una vida diferente. Jesús habló de su reino como esperanza, gozo, amor y paz. Pablo también decía allá en Romanos: el reino de Dios no consiste en comida y en bebida, sino en gozo y en paz del Señor. Esa es la vida. Jesús vino, hermanos, para que tuviéramos esa vida y la tuviéramos en abundancia. Así que, hermanos, primer cosa que el hombre no puede conseguir en este mundo, y es la felicidad. La felicidad la conseguimos en el Señor. Y segundo punto, no podemos ser salvos por nosotros mismos. Por mucho que el hombre se esfuerce, por sí mismo nunca podrá alcanzar ni la felicidad ni tampoco la salvación. Pablo en Romanos 7 lo dice, versículos 24 y 25, miserable de mí. Lo dice después de haber expuesto su esfuerzo propio por conseguir la felicidad en un estándar de leyes. No lo consiguió en la ley. Por eso decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, gracias, hermanos, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Jesús, hermanos, es el único que nos puede dar estas dos cosas: el contentamiento y nuestra salvación. Hermano, lo invito para que deposite su confianza en Jesús. Acepte su estilo de vida. Reciba sus consejos. Viva su doctrina. Amóldese a su vida. Y usted va a encontrar los maravillosos cambios que Él va a hacer en su propia vida. Los noticieros, hermanos, nos dan una imagen del mundo. Salomón nos da la imagen que Dios tiene del mundo. Lo invito, hermanos, para que cuando usted termine estas clases de Eclesiastés, usted pueda ver el mundo diferente. No lo vea como el mundo nos invita a ver el mundo. El mundo, hermanos, no es del todo malo. El mundo tiene muchas cosas buenas. Y esto es lo que Salomón nos está tratando de enseñar. Ver el mundo realmente como es. Así que, por último, saltémonos allá al capítulo 12, versículo 13. Salomón dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esto es el todo del hombre. Dios no creó al hombre para el trabajo. Dios creó al hombre para él mismo. Por eso Jesús decía en su sermón: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Así es la vida, hermanos. Así tenemos que ver la vida y aprender de Salomón acerca, en la búsqueda que él tuvo de la felicidad, cuáles son las conclusiones a las que realmente nosotros debemos llegar, y no poner el énfasis de nuestra felicidad y en la vida en las cosas que no debemos ponerle, hermanos, el énfasis. Quedan invitados entonces, mis hermanos queridos, para mañana. Vamos a estudiar el capítulo 5 y 6 juntos.
en donde Salomón nos dirá una gran sorpresa, y es que no se nos garantiza la satisfacción. Será un tema muy interesante porque aquí Salomón nos introducirá al tema espiritual, que aún buscando a Dios, hermanos, si no hacemos las cosas correctas, aún eso tampoco nos va a garantizar la satisfacción. Pero bueno, eso será el tema para mañana, queriendo el Señor. Hermanos, muchas gracias por su atención.